Introducción. Detrás de la placa, el rostro oculto de las fuerzas del orden en Dinamarca. Dinamarca ha sido durante décadas un modelo ejemplar de transparencia, legalidad y confianza institucional. Reconocido mundialmente por sus bajos niveles de corrupción, su sólido Estado de Derecho y su sistema judicial eficiente, este país escandinavo suele figurar en los primeros puestos de los índices internacionales de confianza pública. Dentro de este panorama, la policía danesa, conocida como Politiet, ha representado históricamente una institución respetada, profesional y firme defensora de la ley y el orden. Sin embargo, tras esa imagen impecable y confiable, han comenzado a surgir grietas preocupantes. En los últimos años, se han destapado varios casos que, aunque no reflejan la conducta de toda la institución, sí evidencian la existencia de comportamientos corruptos, abusos de poder y conexiones inaceptables con el crimen organizado dentro de ciertos sectores de las fuerzas del orden. Este reportaje investigativo, basado en hechos reales y fuentes periodísticas verificadas, profundiza en dos escándalos que sacudieron la imagen internacional de Dinamarca y sembraron dudas entre sus propios ciudadanos. El primero se remonta a junio de 2015, cuando se descubrió un escándalo de sobornos que implicó a empleados públicos y a un miembro de la Policía Nacional. En este caso, funcionarios aceptaron sobornos por parte de empresas privadas a cambio de contratos tecnológicos, una práctica que comprometió gravemente la transparencia de los procesos públicos. El segundo caso, aún más alarmante, destapó una operación de tráfico de drogas en la que supuestamente estaban involucrados oficiales con vínculos directos con grupos delictivos organizados. Estos eventos, si bien se consideran casos aislados, no pueden ser ignorados ni minimizados. Revelan un lado oscuro que suele permanecer oculto tras las formalidades del uniforme y los discursos institucionales. Y aunque la mayoría de los agentes de policía cumplen con su deber con honor, estos incidentes confirman la necesidad constante de supervisión, rendición de cuentas y mecanismos de control más sólidos para evitar que el poder se convierta en un escudo para la impunidad. Además, estas historias ofrecen una reflexión más amplia. Incluso en sociedades consideradas ejemplares, la corrupción puede abrirse paso si se deja de lado la vigilancia crítica. La confianza ciega en las instituciones no debe sustituir al escrutinio activo de su comportamiento y resultados. En este informe de 2 capítulos, exploraremos en detalle cómo se desarrollaron estos casos, qué consecuencias legales y políticas tuvieron, y qué enseñanzas dejaron tanto para Dinamarca como para el resto del mundo. Este no es un ataque contra una nación o su fuerza policial, sino un llamado de atención necesario. La integridad institucional no se hereda, se construye y se protege día a día. Capítulo 1. El escándalo de sobornos de 2015 que sacudió a la Policía Nacional danesa. En un país reconocido mundialmente por sus altos estándares de transparencia, honestidad institucional y bajo nivel de corrupción, el año 2015 marcó un antes y un después en la percepción pública de las fuerzas del orden danesas. En junio de ese año, 13 empleados públicos fueron detenidos por su presunta participación en una red de sobornos. Entre ellos se encontraba un miembro activo de la Policía Nacional danesa, Rikspolitiet, lo que generó una gran conmoción tanto en los medios de comunicación como en la ciudadanía. La investigación, iniciada tras sospechas de irregularidades en el otorgamiento de contratos públicos, puso el foco sobre una serie de acuerdos ilícitos entre funcionarios del gobierno regional de Sjælland y empresas privadas. Estos acuerdos, según los fiscales, consistían en la aceptación de sobornos a cambio de adjudicar contratos relacionados con tecnología de la información TI. Dichos contratos estaban vinculados a la infraestructura digital y los servicios tecnológicos de la región, una de las más importantes del país. Durante el operativo, las autoridades realizaron allanamientos simultáneos en al menos 17 ubicaciones diferentes, incluyendo oficinas policiales,
instalaciones del gobierno regional y domicilios particulares. En estos registros se incautó una gran cantidad de pruebas, como equipos informáticos, discos duros, documentos confidenciales y registros electrónicos que fueron claves para continuar con la investigación penal. El hecho de que uno de los acusados perteneciera a la Policía Nacional elevó la gravedad del caso, ya que puso en evidencia la posibilidad de que actores encargados de hacer cumplir la ley estuvieran, en realidad, participando en su vulneración. Este escándalo destapó fallas graves en los procesos de contratación pública, al mismo tiempo que expuso una preocupante falta de controles internos dentro de algunas instituciones gubernamentales. Lo más alarmante no fue solamente el acto de corrupción en sí, sino la normalización de estas prácticas entre algunos funcionarios, quienes, durante meses, e incluso años, habrían intercambiado favores a cambio de beneficios económicos personales sin ser detectados. Los contratos en cuestión, relacionados con servicios de tecnología esenciales para la operación de sistemas sanitarios y administrativos, representaban millones de coronas danesas. Las empresas implicadas, al parecer, ofrecían viajes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos de alta gama e incluso servicios personales a cambio de asegurar su posición como proveedor exclusivo. Esta dinámica de favores y contratos amañados provocó una ola de indignación que alcanzó tanto a la clase política como a la opinión pública. Los medios de comunicación, particularmente el sitio de Local Denmark, fueron clave en la difusión inicial de la noticia. El artículo titulado National Police Employee Arrested for Bribery, empleado de la Policía Nacional arrestado por soborno, atrajo la atención nacional e internacional, revelando los primeros detalles sobre las personas involucradas y el tipo de favores intercambiados. La indignación creció aún más cuando se supo que algunos de los contratos habían sido firmados sin pasar por los procesos de licitación correspondientes, y que se había creado una red cerrada de proveedores preferidos que eran constantemente beneficiados. En otras palabras, se había instalado un sistema paralelo de corrupción disfrazado de formalidad burocrática. La reacción del gobierno danés fue inmediata. Se establecieron comisiones de investigación internas y auditorías externas para revisar cientos de contratos otorgados en los años anteriores. Se habló de una limpieza profunda en los departamentos afectados, y se propuso reformar los mecanismos de control de contratación pública. La ministra de Justicia de la época hizo declaraciones contundentes, asegurando que se llegaría hasta las últimas consecuencias y que ningún funcionario, sin importar su rango, estaría por encima de la ley. Desde el punto de vista jurídico, el caso pasó a manos del Ministerio Público especializado en delitos económicos y criminalidad compleja, SIC, también conocido como el FBI danés. Las audiencias se llevaron a cabo a puertas cerradas inicialmente, dada la sensibilidad de los datos involucrados y el riesgo de fuga de información que pudiera afectar otras investigaciones en curso. Sin embargo, con el tiempo, algunos detalles comenzaron a hacerse públicos, incluyendo confesiones parciales, intercambio de correos electrónicos comprometedores y transferencias bancarias no declaradas. Este capítulo en la historia reciente de Dinamarca no solo representó un golpe al prestigio de sus instituciones, sino que también sirvió como una llamada de atención sobre la fragilidad del sistema frente a los intereses privados y la falta de ética profesional. Aunque Dinamarca sigue liderando los rankings de países con menor corrupción, este caso demostró que ningún sistema es completamente inmune, y que la corrupción puede florecer incluso en los entornos más aparentemente íntegros si no se mantienen mecanismos constantes de vigilancia y rendición de cuentas. Fuente principal. The Local Denmark, National Police Employee Arrested for Bribery. Enlace, https://3ubs.tlocal.dk/20150616 national-police-employee-arrested-for-bribery
Capítulo 2. Red de contrabando de cannabis en 2017, la sombra del crimen internacional en Dinamarca. En octubre de 2017, Dinamarca fue sacudida por una serie de arrestos que revelaron la existencia de una sofisticada red criminal dedicada al contrabando y distribución de cannabis a gran escala. La operación, llevada a cabo por la policía danesa en colaboración con fuerzas de seguridad internacionales, marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado dentro y fuera del país. 12 personas fueron detenidas tras redadas coordinadas que se ejecutaron simultáneamente en diversas regiones de Dinamarca, incluyendo Sjælland y Jutlandia, así como en varias localidades de España. Este operativo fue el resultado de una investigación prolongada que involucró inteligencia compartida entre cuerpos policiales europeos y autoridades aduaneras. Lo que comenzó como una sospecha de tráfico local se transformó rápidamente en una investigación a gran escala, al descubrirse conexiones con una organización criminal transnacional especializada en el transporte y distribución de grandes cantidades de droga. La magnitud del hallazgo fue sorprendente, se incautaron más de 1.100 kilogramos de cannabis, con un valor estimado en el mercado de aproximadamente 55 millones de coronas danesas, alrededor de 7,4 millones de euros. Además, las autoridades confiscaron armas de fuego, teléfonos satelitales, vehículos de alta gama y grandes sumas de dinero en efectivo, lo que indicaba una red bien financiada y estructurada. El epicentro de las operaciones logísticas parecía situarse entre España, posiblemente la zona de producción o acopio, y Dinamarca, donde la droga era distribuida a través de intermediarios y redes locales. Esta estructura reveló la creciente sofisticación del narcotráfico europeo y la facilidad con la que las fronteras pueden ser atravesadas mediante rutas terrestres y marítimas. Los informes policiales indicaron que la red utilizaba camiones de carga y vehículos comerciales modificados para ocultar los alijos, una técnica común en el narcotráfico de alto nivel. Uno de los aspectos más alarmantes del caso fue el aparente grado de organización y la participación de individuos con antecedentes limpios, algunos de los cuales tenían vínculos con empresas legítimas utilizadas como fachadas para el blanqueo de capitales. También surgieron sospechas sobre posibles filtraciones internas o negligencias dentro de organismos públicos que podrían haber facilitado la operación durante meses sin ser detectada. Las detenciones provocaron un amplio debate en los medios daneses sobre la capacidad del país para enfrentarse al crimen organizado internacional y proteger sus fronteras. Las críticas no se hicieron esperar. Se cuestionó la eficiencia de los sistemas de control aduanero, la falta de supervisión en las rutas de transporte comercial y la lentitud en detectar operaciones tan masivas. Al mismo tiempo, las autoridades celebraron el éxito de la operación como una prueba del compromiso de Dinamarca en la lucha contra el narcotráfico y su cooperación con otros países europeos. Entre los arrestados se encontraban ciudadanos daneses y extranjeros, algunos con residencia permanente en Dinamarca y otros con conexiones con redes delictivas en España. Los fiscales daneses señalaron que los implicados se enfrentarían cargos por tráfico internacional de estupefacientes, posesión ilegal de armas, blanqueo de dinero y participación en organizaciones criminales, lo cual podría traducirse en penas de prisión significativas, algunas superiores a los 10 años. El caso puso en evidencia cómo el crimen organizado puede operar silenciosamente incluso en sociedades consideradas entre las más seguras y transparentes del mundo. Dinamarca, conocida por su estabilidad institucional y bajo índice de corrupción, tuvo que enfrentarse a la dura realidad de que ninguna nación está completamente a salvo de las redes globales del narcotráfico. La necesidad de mayor coordinación, tecnología de vigilancia y políticas de prevención quedó en evidencia, al igual que la urgencia de reforzar las barreras legales y operativas que protegen al país del ingreso de este tipo de organizaciones. Libros fuentes. The Local Denmark, Denmark Police Arrest 12 Connected to Cannabis Smuggling Network.
https://3ubs.telocal.dk/20171010 Denmark-police-arrest-12-cannabis-to-cannabis-smuggling-network. Customs Today, informes sobre incautaciones europeas y colaboración aduanera internacional. https://customstoday.com.pk